Nadie merecía que Jesús muriera por él, ni usted ni yo. Nadie era tan bueno que mereciera que Jesús fuera a la cruz a pagar por él, por sus pecados. Nadie. Sin embargo, el Padre, en su soberana misericordia, en su infinito amor por nosotros, envió a su Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados. Por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, por la fe en Cristo tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Por la fe, por creer en Él. Y creer no es una palabra tan liviana, porque de creer hasta las gallinas creen. De creer, la Biblia dice que los demonios creen. Creer significa aferrarse, adherirse a algo. Y eso es lo que el Señor dice en Efesios 2. Por creer en Él tenemos salvación y vida eterna. El Padre revela esto cuando en el Evangelio de Juan, el Evangelio más leído, el texto más leído de todos los textos de la Biblia entera. Oiga, la Biblia tiene 1188 versículos bíblicos. Tiene la Biblia. Sin embargo, el texto que más se lee en la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creer significa aferrarse. Ese creer significa adherirse, agarrarse con fuerza de las convicciones. Usted sale a la calle o en su oficina o en su escuela, usted pregunta quiénes creen en Dios y va a encontrar que un porcentaje muy alto va a decir que sí. Yo creo en Dios. Claro, no podemos negar que usted crea en Él. Ahora bien, ¿cuántos se aferran a su verdad, a su palabra? ¿Cuántos se aferran al mandamiento santo? Ahí viene el punto. Ahí es que está el tranque. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, hablándole como un hijo espiritual, esfuérzate en la gracia. La gracia es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Usted diría, ya no hay que hacer nada. Amados, sí, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque la gracia es gratis. Jesús pagó. Pero el crecimiento espiritual cuesta. No se cree usted que porque usted simple y llanamente va a una iglesia o lee la Biblia un día, ya por eso usted tiene a Dios agarrado de un pie. Amados, necesitamos esforzarnos en la obediencia. Necesitamos esforzarnos en la santidad. Esforzarnos en la disposición de servir a Dios. Porque la mies es mucha y los obreros muy pocos. Entonces, cuando Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, le está diciendo, no te acomodes a lo que ya recibiste como el don de Dios para salvación, sino que salgas de tu zona de confort y dispongas tu corazón para el servicio. Amados hermanos, hermanas, amigos que nos ven, que nos oyen, amigos de otras latitudes, escuchen, hay una verdad dolorosa, pero no es una verdad que yo me la inventé, es una verdad bíblica. Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Hay poca gente esforzada que se dispone a involucrarse en la causa del Señor. Si usted ha leído la Biblia o ha visto quizás la película, porque siempre en Semana Santa pasan películas del Señor. Si usted ha visto cuando Jesús en aquella fiesta se les pierde a María y a José, tenía Jesús 12 años de edad, y aparece, lo encuentran en el templo. Déjeme decirle que en el templo nadie se pierde. Lo encontraron en el templo y lo encontraron discutiendo, disertando con los maestros de la ley y se maravillaban de la sabiduría de Jesús. Entonces,
Cuando le preguntan María y José, sus padres terrenales, le preguntan ¿qué tú hacías aquí? ¿Qué tú haces aquí, muchacho? Jesús le responde con la propiedad de hijo y le dice: en los negocios de mi Padre me es lícito, me es necesario estar. Amados hermanos y hermanas, nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido engendrados por la bendita gracia que nos alcanzó y por el espíritu de adopción que nos selló. Ahora somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿nos estamos esforzando en la gracia o lo estamos cogiendo por la orillita, suave, chilling, como dicen los jóvenes? ¿Nos estamos yendo por los mangos bajitos y no estamos haciendo el esfuerzo por dar el grado de un llamamiento santo? Permítame compartirle un principio que no todos lo saben y quizás no todos le gustan. Oiga, Dios no salva a nadie sin propósito. Si Dios se le reveló a usted, si Dios usó algún mecanismo, un evangelista, la palabra, un sueño, usó una película, usó un accidente, usó una situación, sea cual sea, la revelación que le vino a usted no vino solamente para que usted sea salvo y vaya al cielo y gloria a Dios, aleluya. No. Espérese. Si Dios en su misericordia lo salvó, le perdonó, le reveló la gracia de Jesucristo y lo dejó aquí, en esta tierra, en este planeta donde habitamos, es porque Dios tiene un propósito con usted. Es algo que debiéramos nosotros, como quien dice, entenderlo de una manera lógica, racional, pero no todo el mundo entiende eso. Mucha gente queda en el punto de yo soy salvo, Jesús me perdonó, Jesús me lavó con su sangre y ahí quedé. Y no, mi amado, eso no es el mandamiento. El mandamiento es esforzarse en la gracia. Ahora que soy salvo, me involucro en los negocios de mi Padre porque yo soy heredero de un reino y participo de un reino y debo cuidar los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de mi Padre? Las almas son los negocios de mi Padre. La iglesia como iglesia son los negocios de mi Padre. Yo debo estar involucrado. Yo no puedo ser apático, ni puedo ser tampoco inerte a la verdad de que yo soy parte de un cuerpo, miembro de un cuerpo que se llama Iglesia del Señor Jesucristo, que está dispersa en los cinco continentes de la tierra, y que yo, aunque sea un puntito de arena en ese universo de creyentes, soy uno, soy un miembro. Yo no soy una verruga, yo no soy un lunar, yo soy un miembro activo del cuerpo. Lo que puede ser es que no me esté esforzando. Y esa ha sido la palabra insistente del Espíritu Santo en estos días. Para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven, amado, esfuérzate. No te quedes de brazo cruzado cuando tú sabes que en la casa de Dios se necesita a alguien que colabore quizás en lo más elemental. ¿Qué podría ser elemental? Óigame, puede ser que usted lo vea algo elemental, pero limpiar el patio de la iglesia, eso es involucrarse en la obra. Visitar un enfermo, eso es involucrarse en la obra. Ir a los hospitales, eso es esforzarse en la gracia. Ir a las cárceles, eso es esforzarse en la gracia. Colaborar con las viudas, las que verdaderamente lo son viudas. Sustentar a los huérfanos, vestir a los desnudos, eso es esforzarse en la gracia. Nosotros necesitamos despertar de un letargo. La iglesia duerme en las cuatro paredes del templo y se les olvida que hay una comunidad que se está perdiendo en vicios, en religión, en ignorancia, y que necesita que la iglesia se esfuerce por dar por gracia lo que por gracia recibió. A usted ni a mí no costó la salvación absolutamente nada. Cristo la pagó con su sangre. Ahora bien, crecer en Dios cuesta. No me diga a mí que porque usted ya
hizo una confesión de fe o porque usted fue a una iglesia cristiana hoy, ya por eso usted está creciendo en la fe. No, amados, para crecer en Dios hay que leer la Biblia, hay que sacar un tiempo, hay que orar, hay que congregarse y dentro de la visión congregacional que Dios le envió a usted, a donde Dios lo envió, involúcrese. No se quede usted mirando que hay muchas cosas que hacer y se vuelva usted un crítico de lo que hay que hacer y no hace nada. Involúcrese. La iglesia necesita obreros, obreros que estén dispuestos a levantar los brazos de los pastores, obreros que estén dispuestos a darle clases a los niños, obreros que estén dispuestos a ir a visitar a los enfermos, obreros que estén dispuestos a ir por las calles y llevar las buenas nuevas de salvación, obreros que estén dispuestos a dar la mano al caído, a levantar al caído. Eso es esforzarse. Necesitamos despertar de un letargo. Y ese letargo nos ha robado tiempo, nos ha robado enfoque, nos ha robado fuerza. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. O sea que fíjese que no es solamente que me esfuerce y no es solamente que yo me vuelva un activista religioso, no, sino que la delegación debe ser sobre personas que tengan dos atributos elementales para el servicio. Uno, fieles. Señores, amados hermanos y hermanas, amigos que sintonizan por la mañanita, qué difícil es encontrar gente fieles. Qué penoso y doloroso es decir que hay tanta gente infieles que cuando uno encuentra una gente fiel, uno hasta raro se encuentra. Uno hasta raro se halla eso de que haya gente fieles en este tiempo. Porque la traición abunda, porque la doblez abunda, porque el interés particular abunda, cada cual busca lo suyo. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, necesitas un requisito que debes tener en cuenta para delegar a los que van a servir. Tienen que ser fieles. Si no son fieles, no son aptos para el servicio. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo, primeramente fieles y después idóneos. Esta palabra idoneidad tiene que ver con la capacidad que las personas tengan. Ha pasado, y yo sé que usted lo ha visto y lo ha vivido, si usted es un miembro de una iglesia, que hay muchas personas idóneas, o sea, muchas personas saben mucho, pero no son fieles. Entonces el primer requisito es ser fiel. Dios parte de la fidelidad, después la idoneidad. En otras palabras, si usted sabe mucho, si usted es un teólogo, si usted es un lector, un estudioso y no es fiel, le voy a decir como el anuncio, no tiene nada. Para con Dios, la fidelidad es el punto de partida para el servicio. Usted quiere servir, involucrarse, tiene que ser fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al llamamiento, fiel al Señor que los llamó, fiel a las autoridades que les dieron la delegación, fieles al servicio que se les encomendó. Esa palabra fiel, la palabra fiel significa que no se dobla, que no se tuerce, que no se vende, que no traiciona. Amados, con dolor y con pena podemos decir que los fieles escasean en este tiempo. Los fieles escasean, hay muchas malas motivaciones en el servicio a Dios. Hay malas motivaciones en cuanto a los puestos. Hay gente que está sirviendo a Dios, pero no es porque quiere servir, sino porque quiere ganarse un puesto en la iglesia. Quiere que lo nombren, que lo hagan diácono, que lo hagan supervisor o que lo hagan ministro de X o Y departamento. Sin embargo,
El que es fiel no busca puesto. El que es fiel busca servir, porque esa es su honra. La honra nuestra en el Señor no es el puesto. La honra nuestra en el Señor es servirle, facilitar el propósito, ser útiles a la casa, en el contexto de que los que vengan a adorar puedan tener facilidad de escuchar y de recibir el pan espiritual. Si usted es un acomodador en la iglesia, si usted es un parqueador en la iglesia, si usted limpia el baño en la iglesia, si usted trabaja con los niños en la iglesia, si usted es un intercesor en la iglesia, usted es una persona que está siendo fiel al llamado porque le está facilitando a Dios cumplir el propósito con los congregados. No todos los congregados en las iglesias son fieles. ¿En qué sentido? Bueno, fieles en el servicio. Hay mucha gente que fielmente va y se sienta, escucha el culto, termina el culto, se levanta y por aquí que es más derecho, se van. Pero hay otros que se quedan organizando las sillas, hay otros que se quedan limpiando los baños, hay otros que se quedan barriendo el patio del frente o lateral, hay otros que se quedan organizando el tránsito. ¿Por qué? Porque son fieles a un llamado. Fieles a un llamado. Cuando Pablo le delega a Timoteo, le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles e idóneos la obra del ministerio. Fíjese que las dos patitas, los dos brazos en el servicio son determinantes. Tiene que ser fiel y tiene que ser idóneo también. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente fiel que no saben lo que están haciendo. Entonces tiene que haber una instrucción. Tiene que haber una instrucción. Esa instrucción va a depender mucho del sacerdocio. La instrucción es lo que marca la diferencia entre un siervo entendido y un siervo que hace las cosas sin saber lo que está haciendo. Entonces ahí entra la responsabilidad del ministro o ministerial. Tiene que haber discípulos, tiene que haber enseñanza para que haya idoneidad. Si no hay enseñanza, habrá gente haciendo las cosas como le parezca. Y por eso a veces vemos cosas que uno se rasca la cabeza y dice, Dios mío, ¿y cómo están haciendo esto? Bueno, el hermanito quiere hacerlo, pero no sabe. Necesita que un instrumento maduro, que un instrumento que tenga el testimonio, lo enseñe. Porque de eso se trata la carrera de la fe. Nadie aquí es exclusivo. Todos nosotros somos simplemente peregrinos y extranjeros en esta tierra y tenemos la responsabilidad de pasarle a otros lo que por gracia hemos recibido, lo que por gracia hemos aprendido. Y eso garantiza que la obra no se va a detener por falta de obreros. Es triste que una iglesia o que un ministerio evangelístico, radial, televisivo, cualquiera que sea, se tenga que detener porque el instrumento al cual Dios le llamó se enfermó o se mudó o se murió, quién sabe. Entonces no, debe haber siempre una instrucción sobre los fieles para que sean fieles e idóneos. O sea, que tengan los dos elementos, fieles e idóneos, que tengan las cualidades de un obrero que puede dar el grado. Conozco mucha gente fieles, pero falta mucha idoneidad, falta mucha instrucción. O conozco gente idónea que no son fieles entonces. Gente que se ha leído 30 libros, que se ha ido a congresos, a seminarios, pero no tienen corazón, no son fieles. Entonces, ni una sin la otra no funciona.
aquí las dos tienen que caminar de la mano. Fidelidad con idoneidad. En otras palabras, fidelidad con instrucción. Pablo, cuando ya Pablo reconoce que él va hacia la recta final de su ministerio, Pablo estaba claro. Él sabía que él tenía que cumplir una misión y que la misión de él no se podía detener porque no era de él, era del Señor. Tenía que seguir a alguien continuando la obra. Pablo en su entorno hizo un escrutinio bien selectivo y miró a un varón, un hombre joven llamado Timoteo. Y ese Timoteo, que era hijo de padres griegos, que no era judío de nacimiento, sus madres eran judías, pero sus padres eran griegos. Entonces, Pablo vio en él las cualidades como para decir, este joven me puede ser útil para lo que es necesario en la continuidad del ministerio. Amados, en las iglesias hay mucha gente útiles, que pueden ser útiles, pero no siempre los enseñan. Me da mucha pena ver muchos jóvenes en las calles predicando y tienen corazón y tienen pasión, pero lo que están predicando es literalmente desvirtuado. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza. Esos jóvenes que son evangelistas, esos jóvenes que son maestros, esos jóvenes que son cantores, esos jóvenes que son predicadores en potencia, hermano, enséñenlo. Hay que enseñarlos. ¿Por qué? Porque de esa enseñanza va a depender que la obra de Dios se expanda y continúe y nunca se estanque. Da pena que hay ministerios aquí mismo en la ciudad que la líder ha muerto o el líder ha muerto y el ministerio hay que cerrarlo. Y usted dirá, ¿y por qué? La respuesta es sencilla. No preparó a nadie. Él se llevó su ministerio a la tumba. Y obviamente eso es una falta de visión, es una falta de entendimiento de lo que somos. Nosotros somos simple y llanamente instrumentos en las manos de Dios, que por gracia hemos alcanzado un llamamiento, pero el llamamiento no se puede detener en nosotros, no se puede estancar. Tenemos que pasar la antorcha. Pablo, como apóstol, como padre espiritual, como un hombre ya maduro, que sabía que sus días estaban contados, buscó un hombre en su entorno que reuniera ciertas cualidades para él pasarle el consejo, y encontró uno. Amado, siempre en las iglesias habrá un Timoteo. Siempre habrá un Timoteo. Y a veces hay más de un Timoteo. Siempre habrán hombres y mujeres que estarán dispuestos a aprender, dispuestos a dejarse enseñar y tienen corazón. Y eso es lo que el ministerio de hoy debe aprovechar. Que todavía quedan hombres, que todavía quedan mujeres, que todavía quedan jóvenes que quieren hacer las cosas como Dios es digno de hacerlas, correctamente. Ese Pablo encontró a Timoteo. Si usted es ministro, yo ruego al Señor que usted tenga ojos espirituales para ver a los Timoteos que están alrededor suyo. Esa es una. Pero si usted no es ministro, yo oro al Señor que usted sea un Timoteo. Que usted sea un Timoteo. Que usted sea un hombre o una mujer fiel, que dice en su corazón, que se dispone en su corazón, que hace que de su llamamiento un sacerdocio y lo toma como lo que es, como una honra, como algo que tiene valor, como algo que no se puede desconsiderar, como algo que no se puede postergar. Al contrario, hermanos, hermanas, el ministerio es una honra muy grande, porque grande es el que llama. Es muy santo porque santo es el que llama. Es eterno porque eterno es el que llama. Entonces, si Dios en su soberanía escogió un varón o una varona de Dios para que le sirviese, esa persona no puede creerse, no debe. Es un pecado creerse exclusivo. No, esa no es la visión del reino. Nosotros, los hombres de Dios, que hemos recibido un llamado,
tenemos la responsabilidad de dejar un legado, de levantar descendencia, de tener instrumentos que sean fieles y que sean idóneos, las dos cosas. Porque quizás usted dirá, yo tengo un hermanito muy fiel, pero el hermano no sabe ni hablar. Entonces, usted dirá, bueno, Dios lo enseña, sí, esa escuela la creemos, pero Pablo pudo alcanzar niveles de expansión en el reino porque Pablo tenía capacitación. Entonces, puede ser que sea lo contrario. Puede ser que usted diga, bueno, yo tengo una hermana, un hermano que es licenciado en telecomunicación social, o licenciado en derecho, o licenciado en educación. Bueno, es idóneo. ¿Idóneo en qué? En un contexto natural. Pero eso no significa que es fiel. Entonces, esa fidelidad va adelante. Tiene que ser fiel. Por eso los obreros del Señor primero necesitan ser probados y después aprobados. ¿Por qué? Porque la fidelidad se prueba. La fidelidad se prueba. Y se prueba a veces de manera muy tosca, en momentos difíciles, en momentos de escasez, en momentos de persecución, en momentos de críticas, en momentos de ataques, en momentos de injurias. Entonces los fieles, que verdaderamente son fieles, están ahí de tu lado diciendo, pastor, no importa, estamos aquí, vamos a seguir hacia adelante, Dios nos dará la victoria, el Señor está de nuestro lado. Entonces tú puedes medir cuán grande o cuán pequeño es el nivel de fidelidad. Y basado en ese parámetro de fidelidad, viene entonces que tú tienes como ministro la responsabilidad de enseñarlo, para que sea un ministro aprobado, apto para enseñar a otros. Porque si él no sabe, ¿qué va a enseñar? Entonces es necesario que los dos elementos se conjuguen y se hagan de la manera más espiritual posible. Fieles e idóneos, dice Pablo a Timoteo, aptos para enseñar a otros. Esa palabra aptos es que estén capacitados para poder transferir la enseñanza. Es la única garantía que la iglesia tiene. Si la iglesia se estanca en instruir obreros, la iglesia se va a estancar. Y el día que el obrero muera, murió el ministerio también. Lamentablemente hemos visto, lamentablemente estamos viendo, pero eso no puede seguir pasando. La iglesia, los ministros, los llamados de Dios, tenemos que tener la responsabilidad de ir en pos, de escoger, de mirar, de evaluar los fieles. Y a esos fieles instruirlos. E instruirlos para que ellos sean aptos para enseñar a otros. ¿Para qué? Para que la obra nunca se detenga. El evangelio no se puede detener. El evangelio tiene que seguir hacia adelante. Y nosotros somos los vasos escogidos de Dios para poder dar a otros lo que por gracia hemos recibido. Si usted, que está en la radio hoy, si usted por casualidad es ministro, pídale a Dios un Timoteo. Si usted por casualidad es, vamos a decir, un nuevo creyente, bueno, pues pídele a Dios que lo haga un Timoteo a usted, que usted pueda ser ese instrumento de ayuda al propósito. Que sea usted ese instrumento que pueda colaborar con la obra de Dios, que la obra de Dios no se estanque, que la obra de Dios no se detenga, que la obra de Dios no necesite de un hombre orquesta que haga los 16 ministerios de la iglesia, no, sino que haya delegación porque hay fidelidad. Y esa fidelidad está haciendo que la iglesia funcione como cuerpo, funcione como equipo, funcione como lo que es, un cuerpo orquestado bajo una cabeza que se llama Jesucristo y que tiene el Espíritu Santo que lo guía para que se cumpla el propósito en esta tierra. Amén, mis amados. Es mi ruego en este día,
que usted que me escuchó pueda decir, bueno, yo soy ministro, mi deber es levantar o despertar a los Timoteos que están cerca de mí. Quizás usted no es ministro, entonces diga usted, voy a ser un Timoteo para mi pastor o para mi pastora. Voy a ser fiel y me voy a dejar instruir para que la obra de Dios, no porque ando buscando un puesto, olvídese de eso, no, sino porque quiero ser instrumento de bendición al propósito. Amén, mis amados. La palabra en la radio hoy, el tiempo en la radio hoy, como siempre, es corto. Nos quedamos con ganas de seguir hablando, de seguir compartiendo con los hermanos. Pero queda el día completo por delante. Queda la radio, queda Radio Bonao Bendición all day long, todo el día. Hoy, a las 7 viene Voz de Restauración. A las 8 tenemos Palabra de Dios. A las 9 tenemos el gran matutino celestial, que es música. A las 10. Ahora hay un cambio de hora en Estados Unidos, es verdad. A las 11 tenemos Edifiquemos la Familia. A las 12 la parada del mediodía, a las 2 Voz de Restauración, a las 3 el clamor, a las 4 las pisadas, a las 5 Aviva Nuestros Corazones, a las 6 Más que Vencedores, a las 7 Luce Sus Habitaciones, y a las 8 tenemos un desahogo musical. Pero yo quiero que usted recuerde que mañana es miércoles 13 de noviembre. Mañana estará con nosotros en vivo Norma Pinzón. Es una hermana colombiana, una predicadora, una expositora de la palabra. Y yo quisiera animarlo a que usted nos acompañe en el Centro Cristiano del Buen Samaritano y que también el jueves conecte con nosotros en la radio El Mediodía. Normita Pinzón estará con nosotros, Dios mediante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que tengan un bendecido día. Shalom. Y el pueblo estuvo atento a la voz del Señor nuestro Dios, y recibió de él consuelo, palabra de aliento, gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. El Centro Cristiano, el Buen Samaritano, presentó Bálsamo del Cielo, palabra de Dios para su pueblo. Te invitamos a que nos sintonices de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por esta misma estación. Dios te bendiga rica y abundantemente. Desde Bonao, Ciudad de Dios, Radio Bonao Bendición. Radio Bonao Bendición.